Buenos días, le damos la bienvenida a nuestra exposición. Somos el grupo 6, vamos a hablar de lo que es la gestión de riesgos e ingeniería de software basado en componentes. Bienvenidos. El primer punto a tratar es la gestión del riesgo. Para gestionar el riesgo deberíamos saber que el riesgo, según el PMBOK, que es el libro de buenas prácticas donde se rige el PMI, dice que el riesgo en un proyecto surge cuando un evento o condición incierta tiene un efecto tanto positivo como negativo en alguno de los objetivos del proyecto, ya sea en alcance, en cronograma, en costo, en calidad, entre otros. Podemos comentar que la palabra riesgo en castellano tiene cierta connotación negativa en cualquier trabajo o proyecto. Sin embargo, según la definición que hemos tratado anteriormente, se refiere más bien a lo que llamamos la incertidumbre, que se relaciona mucho con lo que es el riesgo. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es lo que está alrededor de un proyecto de la cual que no estamos completamente seguros qué es lo que puede pasar. Puede tener efectos tanto positivos, llamados oportunidades, o negativos. En cuanto al objetivo del proyecto, se lleva a cabo lo que se interesa del proyecto, es decir, lo que en verdad necesitamos, como por ejemplo el alcance, el cronograma, el presupuesto, entre otros. La gestión del riesgo incluye todos los procesos necesarios para planificar, analizar, identificar los riesgos de un proyecto. El objetivo de esta es aumentar o disminuir la probabilidad de impacto de los eventos, de los objetivos del proyecto, contando con la presencia de estrategias. Existen dos estrategias, las que son las reactivas, que es donde se ataca el problema cuando se presenta. Es decir, se espera a que el riesgo aparezca para ser atacado y controlado. O una estrategia que es muy inteligente, como son las proactivas, que se identifican los riesgos potenciales según su importancia y se realiza antes de un trabajo técnico. Aquí se tiene un plan de contingencia para controlar los riesgos que podrían ser posibles que llegaran a suceder. Se cuenta con una categoría de riesgos, como por ejemplo están los riesgos del proyecto, que es donde se amenaza la calendarización del tiempo y puede ser que los costos estén aumentando. Los riesgos técnicos es donde se amenaza la calidad y la actualidad del software que se está construyendo. Los riesgos de negocio es donde se amenaza la viabilidad que este software va a tener en la continuación de la creación como tal. Según Charet, que es un autor, clasifica o categoriza los riesgos generales, en general como tal, como son riesgos conocidos, los riesgos predecibles y riesgos impredecibles. Contando con el proceso de la creación de software en cuanto a la gestión de riesgos, se puede nombrar la identificación del riesgo. Esto es un proceso importante. ¿Por qué? Porque es donde se determinan los riesgos que puedan afectar a un proyecto y documentar ciertas características. Es donde se detectan los riesgos. También se puede hacer una verificación de riesgo, que es un método muy útil, donde se especifica el tamaño del software, la comunicación que se ha tenido con el cliente, donde se ven los riesgos de disponibilidad y calidad de herramientas que se están usando, la experiencia y capacitación de los ingenieros de software que van a crear. Y todo esto se viene visualizado o se puede determinar en ciertos componentes, como es el coste, el soporte, la calendarización y la depreciabilidad, la marginalidad y el crítico y el catastrófico, que son controladores de estos mismos componentes, donde se van a especificar y se van a detallar poco a poco lo que son los riesgos que se presentan dentro de
proyecto como tal. Continuando con la exposición de riesgo del software, podemos decir que todo el riesgo del software se ve marcado por acciones del pasado. Algunas de estas acciones pueden ser reflejadas con desarrollo de software anteriores que se han realizado y que podemos aprender a cómo comportarnos en estos casos. El riesgo del software acompaña todo un cambio. Cuando se hace un cambio respectivo en la organización para el desarrollo del software, es ahí donde se consigue lo que es un poco el riesgo o la posibilidad de que crezca algún factor que sea clave en el riesgo. El riesgo implica una elección e incertidumbre. Cuando tenemos una elección de ir por un camino o por otro, podemos ver que nos crea un tipo de incertidumbre, que podemos decir que si se va a realizar con éxito o que si no se va a cumplir. También los riesgos del software identifican potenciales problemas. ¿Qué habla con esto? A través de los desarrollos conocemos experiencia, vamos adquiriendo experiencia sobre el desarrollo del software y podemos identificar los problemas que posiblemente se nos puedan generar. Los costos pueden aumentar. Los riesgos muchas veces pueden afectar los costos y también lo que es el tiempo. El tiempo es un factor clave dentro del desarrollo del software, porque si se pide en un tiempo límite es lo más probable que se cumpla ese tiempo o esos requisitos que se piden. El principio de la gestión de riesgo. Los principios de la gestión de riesgo se basan en diferentes componentes. Varios de ellos son el mantenimiento de una perspectiva global. Cuando trabajamos los riesgos tenemos que verlos todos desde un mismo punto de vista. Englobar la organización que trabaje desde un conjunto, desde una perspectiva global, desde una visión concreta. El siguiente principio es tener una visión previsora. Tener previsto todo lo que sería algún tipo de cambio o alguna variable que se pueda desarrollar dentro del desarrollo. También está la integración, que es muy importante, debido a que como en el desarrollo del software trata de personas, es muy factible que las personas estén integradas en el proyecto, que trabajen en conjunto y que estén acopladas para realizar lo que se quiere. También está alentar la comunicación abierta, que exista una comunicación directa y concreta entre varios trabajadores del desarrollo. También está lo que es enfatizar un proceso continuo, que es llevar una secuencia de pasos para no ir saltándose algunos que serían importantes en el desarrollo del software. Refinamiento de riesgo. Para evitar un poco lo que es el riesgo tenemos lo que es unas subcondiciones que nos ayudan un poco a lo que es el refinamiento de los riesgos. En la subcondición número 1 podemos encontrar ciertos componentes reutilizables por terceras personas. En este caso, todo aquel componente que sea utilizado en proyectos anteriores o en proyectos de otras personas que nos pueda servir para nuestro proyecto en específico. También está la subcondición 2, que trata del estándar de diseño para componentes de interfaz que no se ha creado. En este caso podemos desarrollarlo en diferentes componentes de interfaz y todo esto va dependiendo de lo que sería el diseñador, dependiendo de lo que sería la perspectiva que le dé cada diseñador en su desarrollo o en su entendimiento de su ámbito creativo. También está la subcondición 3, que trata sobre ciertos componentes reutilizables que se han implementado en lenguajes que no son soportables por nuestro entorno a destino. En este caso podemos tener proyectos desarrollados en otros entornos, pero si lo queremos utilizar en un entorno totalmente distinto. Entonces hay que reutilizar todos estos implementos de lenguaje para poder sacar provecho completamente a todo eso y poderlo utilizar nuevamente. Continuamos. Como pueden ver por acá, tendrán lo que es la hoja de información de riesgo. En esta hoja de información de riesgo es una parte clave y es un ejemplo de lo que podemos hacer en la gestión de riesgo. En esta podemos encontrar la descripción, el refinamiento de contexto, la reducción y la supervisión, la gestión de contingencia por si tenemos que tener un plan de contingencia para disparar, también el estado actual, la probabilidad de que ese riesgo se lleve a cabo y el impacto que tenga ese riesgo dentro del desarrollo del software. Continuando, vamos a hablar sobre la ingeniería de software basada en los componentes.
Es un proceso que tiene la particularidad de importar al diseño y a la construcción de un sistema basado en componentes que se utilizan para la reutilización. Tenemos también que tienen procesos. Estos procesos suelen ser identificar los componentes candidatos, cualificar la interfaz de cada componente, adaptar los componentes para eliminar las equivocaciones arquitectónicas, ensamblar los componentes de un estilo arquitectónico, actualizar los componentes conforme a los requisitos del sistema. El modelo de proceso para la ingeniería de software basada en componentes destaca las pistas paralelas, en las cuales la ingeniería del dominio se lleva a cabo concurrentemente con el desarrollo basado de los componentes. La ingeniería del dominio se puede describir como en 3 pasos. Es identificar, construir, catalogar y diseñar un conjunto de componentes de software, realizar el trabajo que se requiere establecer para la reutilización y compartir dichos componentes para reutilizar durante el trabajo de sistemas nuevos o ya existentes. El proceso del análisis de dominio. Este proceso del análisis de dominio tenemos que tener en cuenta algunas características, que es definir el dominio que se va a investigar, categorizar los elementos extraídos del dominio, recopilar una muestra perspectiva de las aplicaciones, analizar cada aplicación, definir e identificar las clases de dominio. Cuando hablamos de clases, esto quiere decir que esto es como una base de datos que se va a englobar. Desarrollar el modelo de análisis para cada clase. Tomando en cuenta algunos, tenemos que tener como el modelado estructurado, que son patrones que funcionan bajo cualquier dominio que sean repetitivos, datos, funciones y componentes, que son reutilizables. Aquí es donde digo que esto es como tener acceso a cualquier dato dentro de la base de datos. Un punto estructural. Aquí es muy diferente, esto tiene algunas diferencias. Es la extracción que se debe tener, es un número limitado, oculta la información que se puede dar a conocer a través de la relación entre un dominio. Aquí tenemos que dar cuenta, algún ejemplo sería como las alarmas de las casas, que solamente van a acceder bajo un patrón. A diferencia del modelo estructurado, se puede tomar como ejemplo el satélite de los aviones, que trabajan bajo cualquier dominio y comparten funciones y componentes. Desarrollo basado en componentes. El desarrollo basado en componentes es una actividad de ingeniería de software basada en componentes, la cual ocurre en paralelo con la ingeniería de dominio. Al aplicar los métodos de diseño de análisis y arquitectónico, el equipo de software refina un estilo arquitectónico apropiado para el modelo de análisis creado para la aplicación, la cual se construirá. Una vez que la arquitectura se estableció, deben agregársele componentes. Primero, que estén disponibles en las bibliotecas de reutilización y segundo, que sean diseñados para satisfacer las necesidades del cliente. Siguiendo, vendría la clasificación, adaptación y composición de los componentes. La calificación de los componentes. Esta actividad garantiza que el componente candidato reutiliza la función requerida, es decir, este encajará adecuadamente el estilo arquitectónico que especificará el sistema y mostrará las características de calidad. Un ejemplo sería el desempeño, la fiabilidad y la factibilidad de uso, la cual va a requerir la aplicación. Segundo, sería la adaptación de componentes. En el mejor contexto de la ingeniería de dominio, este crearía una biblioteca de componentes que podrían integrar fácilmente en una arquitectura de la aplicación. La implicación de la integración fácil. Primero, se va a implementar el método consistente de gestión de recursos para todos los componentes. Segundo, van a existir actividades comunes para la gestión de datos para todos los componentes. Y tercero, se implementarán interfaces dentro de la arquitectura para el entorno externo en una forma consistente. Siguiendo sería la composición de los componentes. La tarea de la composición de los componentes está cualificada y adaptada y diseñada con el fin de agregársele componentes a la arquitectura establecida para una aplicación. Esto se logra estableciendo una infraestructura que una a los componentes de sistema operativo. Mecanismos de infraestructura. Entre los mecanismos de infraestructura están el modelo de intercambio de datos, la automatización, el almacenamiento estructurado y el modelo de objetos subyacentes. El modelo de intercambio de datos respecto a los componentes reutilizables se debe definir mecanismos que permitan que los usuarios, aplicaciones interactúen y transfieran datos. Un ejemplo sería de arrastrar y soltar y cortar y pegar. La automatización
se deben implementar varias herramientas macro y guiones para facilitar así la integración de los componentes reutilizables. En el almacenamiento estructurado, los datos heterogéneos, en un caso serían los datos gráficos, videos, textos, que contiene un documento compuesto, deben estar organizados y ofrecer así un acceso y una sola estructura de datos y no como una colección de archivos separados. El modelo de objeto subyacente en este objeto deben de ser capaces de comunicarse a través de red. Esto se logra si el modelo de objeto define un estándar de interoperabilidad de los componentes. La ingeniería de los componentes. El proceso de ingeniería de software basado en componentes alienta el uso de componentes de software existentes. Hay ocasiones que los componentes tienen que ser se tienen que diseñar estos componentes, es decir, deben desarrollar nuevos componentes de software e integrarse con los componentes de desarrollo propio. Análisis y diseño de reutilización. Datos estándar. Están los datos estándar, protocolos de interfaz estándar y la planificación del programa. En este se debe de identificar las estructuras de datos globales como estructuras de archivos y base de datos en los datos estándar. En los protocolos de interfaz estándar, estos están compuestos por 3 niveles, cuáles son de naturaleza, diseño de interfaz y interfaz de hombre-máquina. Y la planilla del programa, que este sirve como una planilla para el nivel arquitectónico del programa. Y por último está la clasificación y recuperación de los componentes, en el cual en este entra el entorno de la reutilización, donde la base de datos de los componentes es capaz de almacenar componentes de software, el sistema de gestión de biblioteca que ofrezca un acceso a la base de datos, también el sistema de recuperación de componentes de software, que tenemos como un ejemplo un distribuidor de objetos y una herramienta de ISBC que apoya la integración de los componentes. Para concluir, tenemos que saber la importancia sobre lo que es gestión de riesgo y los componentes del software. La gestión de riesgo es sumamente importante ya que nos puede evitar la pérdida costosa de lo que es tiempo y capital, dos factores que son sumamente importantes en nuestro desarrollo de software. Y en los componentes del software, la importancia de reutilizar aquello que nos pueda servir de otros o de terceros. En aquellos casos, base de datos o alguna parte de un código que pueda ser reutilizable en algún porcentaje importante para nuestro nuevo proyecto. De tal manera, finalizada la exposición, muchas gracias.